Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Como cada viernes, 18 horas estamos aquí, 18 horas horario argentino, estamos aquí por Universal Radio y en España ya 23 horas, ya se nos fue un poquito con el cambio de horario, me cambiaron al horario de verano, pero no tienen excusa porque como es verano está muy lindo para acostarse más tarde, es viernes, todo el mundo probablemente ya salga, haya quedado de una semana terrible de trabajo y diga, bueno, voy a sacarme un poquito el estrés y qué mejor que escuchar una entrevista por aquí por Café entre Libros. Y hoy contamos con la presencia de Luis del Moral Martínez desde España, pero antes de presentarlo y de contarte un poquitito, antes que nada, voy primero a decirte un par de cosas, porque si no, ya saben, los que me escuchan siempre me las voy a olvidar. Por eso, si estás conectada desde la universalradio.com, es porque estás escuchando. Te invito a que pases por Facebook. En Facebook tenés un espacio que se llama Café entre Libros Oficial. Esa es nuestra página. Y desde allí vas a tener un enlace directo a un evento que lo creamos especialmente para el programa, que se llama Entrevistas en el programa Café entre Libros. Ahí vamos a contactar con vos directamente para que puedas dejar tus saludos y puedas dejar tus preguntas. Y hoy contamos, como te dije antes, con Luis del Moral Martínez. Luis para los amigos, que es como vamos a tratarlo hoy. No le voy a decir ni Lucho ni Luisito, porque no sé cómo se dice allá en España. Acá generalmente se dice Lucho, pero no voy a cometer ese error. Vamos a tratarlo de Luis. El señor Luis nació por ahí, por Córdoba, España, y es ingeniero superior en informática. Hasta ahora, nada de libros. Vamos a investigar qué más hizo Luis. Desde el 2011 se encuentra trabajando en una empresa, nada de libros. Yo sigo leyendo un poquito la historia, pero acá encontramos algo muy interesante. El contacto de Luis con la literatura comienza desde niño. Leía casi cualquier libro que le caía en las manos y también comenzó a escribir cuentos, historias, las típicas historias que a uno lo obligan, entre comillas, gratamente lo obligan a escribir en lo que es el colegio, el instituto. Y no fue hasta hace pocos años atrás, alrededor del 2011 o 2012, cuando se propuso escribir un relato corto. En el 2013, el mismo día de su cumpleaños, no se sabe si se le prendió la lamparita o se obligó a sí mismo a escribir un relato. El caso es que no lo recuerda ni él. Vamos a preguntarle qué pasó cuando comenzó a escribir ese relato. Y lo más importante
es que vamos a comentar también un espacio, vamos a preguntarle sobre un espacio que se llama Experiencias Literarias, que comenzó como un blog, tiene mucha presencia en Facebook, y vamos a preguntarle de qué se trata. Vamos a hablar con él, tanto como bloguero, como también escritor, pero ya te dije, son demasiados datos, mejor que los cuente él en persona. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Nosotras encantadísimas de tener a alguien tan joven que escribe, que además promueve la cultura, como hacemos también aquí en Café Entre Libros. Y nada, un placer conocerte. Y lo primero que voy a preguntarte, esto que leí yo recién, que se te prendió la lamparita o se le encendió una bombillita, no sé cómo pronunciarlo allá, ¿cómo es eso? Porque vos sos ingeniero, ¿qué tiene que ver la ingeniería con la literatura? La verdad es que, si te soy sincero, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver la literatura con la ingeniería. Es verdad que en ingeniería sí tienes que leer artículos, tienes que leer muchos libros, generalmente en inglés, pero la verdad es que fue como lo has definido, se encendió una bombillita, como si fuera un resorte, y me senté en el escritorio delante del ordenador y dije, hoy tengo que escribir un relato, una historia sobre algo. Y de hecho cuando empecé a escribirla no tenía ni la historia en mente, entonces que fue un poco revelador porque me senté delante del ordenador y escribí lo primero que se me pasó por la mente y me gustó. Eso está muy bueno, pero me imagino, porque a ver, vienen escritores de diferentes estilos, diferentes edades, escuelas, y te cuentan que escriben de determinada manera. Yo me imagino, como ingeniero debes tener una técnica o una forma de estudiar, una forma de manejarte bastante meticulosa. ¿Y cómo te decidiste? ¿Cómo fue esa escritura, ese primer encuentro con la escritura? Porque no es lo mismo, vos venías leyendo y haciendo algunos ensayitos, por decirlo de alguna manera. ¿Te costó mucho? ¿Te salió naturalmente? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, ese encuentro fue bastante mecánico, para que vamos a engañarnos. Los ingenieros somos demasiado meticulosos y un poco cuadriculados, o bastante cuadriculados, podríamos decir. Entonces fue un poco tortuoso. Es verdad que el relato me gustó mucho, ¿vale? Pero incluso lo leo hoy y me doy cuenta de que es bastante artificial y mecánico, porque digamos que era demasiado ordenado, organizado. Ahora tiene que pasar esto, ahora tiene que pasar esto otro. No había la creatividad que sí estoy empezando a ver en las obras que estoy creando recientemente. Entonces ese inicio primero pues fue un poco mecánico y demasiado ordenado, porque considero que en esto de la literatura, cuanto más desordenado se es, mejor preparado se está para cuando viene la creatividad, ¿no? Sí, yo te preguntaba más que nada por eso. A ver, conozco ingenieros y tienen otra forma de pensar. Yo vengo más o menos de lo que es las ciencias sociales. Razonamos distinto, vemos la vida distinta. Vos hiciste un vuelco muy interesante. ¿En cuánto o en qué medida te sirvió todo lo que estuviste leyendo desde niño? ¿Y qué tipo de literatura leías? Bueno, vamos por partes. Yo fundamentalmente la literatura que más me ha gustado siempre son las de aventuras, las de viajes, muchas novelas de Julio Verne, ¿no?, que implican muchos viajes, de ciencia ficción, de Isaac Asimov, fundamentalmente. Me gusta muchísimo la ciencia ficción, lo cual sí está muy relacionado con mi trabajo, que es la ingeniería informática en concreto. Entonces, aparte de leer casi todo lo que cae en mis manos, sí es cierto que no leo nada de tipo amoroso, fantástico, aunque alguna novela fantástica sí he leído. He leído mucho Stephen King, terror, ciencia ficción. Entonces he empezado a leer un poco de todo. Con una buena base, ¿no?, de literaria. Y ahora estoy leyendo un poco más a todos los clásicos. Y digamos que todo lo que yo había empezado a leer, todos esos libros por los que yo me interesaba de esas historias, me sirvieron en parte, o por lo menos en ese momento, para darme cuenta de que yo quería escribir historias que no encontraba en los libros. Digamos una historia medida. Yo tenía ideas y quería plasmarlas en los libros. Entonces todos esos libros me sirvieron como un trampolín. Y sin embargo ahora todos los libros que leo lo que me sirven son para potenciar mi escritura y mejorar. Pero en aquel momento digamos que me sirvieron para intentar superarme, para decir a ver si yo soy capaz
y puedo hacer lo que hacen estos escritores. Escritores, te digo, de mucho renombre, como Julio Verne, y luego otros escritores mucho más modestos. O incluso Isaac Asimov, que es todo un maestro de la ciencia ficción. Entonces, digamos que me sirvieron como un trampolín para poder superarme y decir, bueno, a ver qué puedo aprender yo de todas estas historias y qué puedo poner en común. Y ya de entrada te adelanto que el primer relato que escribí, que incluso luego os lo puedo compartir y mandároslo para la revista o para la radio, perdón, para que lo pongáis en online o incluso en mi página, fue sobre un crimen de una persona que estaba investigando unos bebés desaparecidos, unos niños desaparecidos. Y eso sí es cierto que lo escribí porque era lo que había visto en televisión ese día. Pero luego el desarrollo del relato fue un poco mecánico. Lo he ido corrigiendo con el paso del tiempo, pero ya he decidido dejarlo tal y como estaba al principio, porque así me recuerda mi evolución, el progreso que he ido sufriendo. Claro. La palabra no sería sufriendo, pero sí el progreso que he ido viendo en mis obras y la calidad como he ido viendo que va aumentando poco a poco. Qué bueno eso. Antes de seguir con las preguntas, tenemos algunos mensajes. Como te dije anteriormente, entrevistas en el programa Café Entre Libros en Facebook. Estamos allí para que puedas dejar tus preguntas y tus saludos. Por ejemplo, saludos como ha dejado María C. Difuminada, que dice escucharé. José Javier Doncel, un abrazo, mis mejores deseos. Manolo del Moral, sigue así Luis, eres un crack, tú y tu literatura. Dice, enganchas mucho, te digo de vez en cuando eso. Después tenemos a Raquel Peñalver Asins, dice, es una suerte encontrarse con amigos que amen tanto la literatura como tú, y aunque escribiendo mates a muchos personajes, me encanta cómo escribes. Verás cómo dentro de nada hay un libro tuyo en mis estanterías. Bueno, y a mí me surgen dos preguntas muy obvias. Primero, ¿por qué matas a tus personajes, pobres personajes? Y segundo, claro, porque me quedé pensando, mata a los personajes, ¿no? Pobres personajes. Y en segundo lugar, vos dijiste antes que escribías lo que no veías o no percibías que estaba escrito, ya que buscabas lo novedoso. Y mi pregunta también es esa, ¿no? Con respecto a tus escritos, ¿qué sería lo novedoso? ¿Qué es lo que podemos encontrar en ellos? Vale, te respondo primero a lo de lo novedoso y dejamos las muertes para el final. Respecto a lo novedoso, no tanto novedoso por incorporar tecnologías actuales y tal, me refiero a novedoso porque serían historias hechas a mi medida, sería la historia que a mí me gustaría vivir, que muchas veces puede ser una idea que tenga muy buena. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que algunas veces vemos una película y nos gustaría que terminara de otra forma? O vemos una película y nos gustaría que pasara una cosa diferente, o una película a nuestra medida. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pues a mí con la literatura me pasó lo mismo. Yo tenía muchas ideas y decía, bueno, ¿por qué estas ideas no pueden hacerse realidad? ¿Qué pasaría si existiera un mundo en el que pasara esto? ¿Qué pasaría si este personaje o una persona así le diera por hacer esta otra cosa? Entonces, muchos de los relatos que escribí en su momento y los que estoy escribiendo ahora, pues parten de esa base, parten de ideas que yo he tenido en algún momento, cosas que he vivido o que he visto, lo cual es fundamental. Y desde aquí un breve inciso para todas las personas que nos escuchen, que los escritores se nutren de sus experiencias. Entonces, al igual que yo no podría hablar de un finlandés porque no he visitado Finlandia, ni apenas he leído libros, ni conozco nada sobre Finlandia, pues lo normal es que yo escriba sobre las cosas que me han sucedido. Las personas con las que me cruzo por la calle, la gente que veo en un centro comercial, cuando hay un accidente y yo lo veo, cuando hay desgraciadamente algún acto en el que fallece alguna persona y lo ponen por la televisión, pues todas esas vivencias, todas esas experiencias, son las que luego se traducen en experiencia literaria. Y sin adelantarme mucho, de ahí de donde surgió el título de la comunidad, ¿no? Ajá, es interesante. Pero bueno, vos escribís, eso te iba a preguntar, vos escribís sobre lo cotidiano, pero ¿por qué matás a los personajes? Dales un final feliz. Ahí vamos, ahí. Suelen morir por dos causas fundamentales, ¿vale? La primera, y aquí le mando un saludo a la amiga Raquel, a mi amiga Raquel Asins, ¿vale? Que ha dejado un mensaje, la ha citado hace poco, porque ella muchas veces me decía, es que muchas veces cuando escribo mis personajes hacen lo que ellos quieren.
no son capaces de seguir el camino que yo les marco. Por ejemplo, imagínate que tú estás escribiendo una obra, ¿no? Y tú tienes el narrador, pero el narrador es otro personaje, el narrador es la voz narradora, el narrador nunca es el lector. Pero el narrador, digamos, que sienta las bases de ese mundo que está transcurriendo. Y luego el personaje hace lo que él quiere, intenta evadir esas normas. Pues yo creo que el narrador puede intentar equilibrar esa balanza haciendo que respecto a los personajes pues puedan sufrir contratiempos. Lo que pasa es que muchos de esos contratiempos pueden derivar en muerte, porque la mayoría de los relatos que estoy escribiendo son de género de terror, etcétera. Entonces digamos que es una manera de intentar controlar a los personajes, aunque cada vez más me pasa que cuando intento controlar a esos personajes, aunque pueda parecer extraño, estos se rebelan más todavía y los pocos que quedan sobreviviendo al final acaban haciendo lo que quieren. Entonces ese mecanismo no funciona nada bien, para que no vamos a engañar, ¿no? Ese sería uno de los motivos. Y otro de los motivos es porque muchas veces cuando creas un personaje que te gusta demasiado, te enamoras de ese personaje, no sé quién lo dijo, pero yo creo haberlo escuchado una vez. Cuando te enamoras de ese personaje llega un momento en el que no sabes qué hacer con él. Has terminado su historia, has vivido muy bien, ha conseguido su objetivo, etcétera, y quizás y se marchó para siempre o habrá una segunda parte, pues no te parece del todo acertado. Entonces, muchas veces puedo recurrir a ese instrumento, aunque también te soy sincero y te lo digo claro, realmente no todos los personajes mueren, pero mis finales son un poco abiertos, por lo que se puede interpretar la muerte como el final de alguno de los relatos de alguno de los personajes. Y es verdad que, bueno, cuando acabas con un personaje te sientes mal, pero si el personaje realmente era bueno, pues lo puedes celebrar. Y si era malo, pues te puedes alegrar, porque dices, ya no lo voy a utilizar más, porque como ya está muerto, pues no volverá a salir en ningún relato. Eso también puede ser otro motivo. Es cierto. Bueno, aquí Andrea, que también es escritora, bueno, dice con respecto a los personajes, cuando terminas con un personaje así, con una muerte, se siente un duelo muy profundo, ya que el personaje te manejaba un poco la historia. ¿Cómo es ese duelo? Y si lográs despegarte de las características de ese personaje, porque, no sé, a lo mejor alguna vez te ha pasado de escribir otro personaje y pegarle en cierta forma, otorgarle algunas características del personaje anterior con el cual te encariñaste. Claro, la verdad es que eso te puede pasar, que te encariñas con él y tú ten en cuenta que es como si tuvieras muy buenos amigos, que te encariñas con ellos durante un tiempo. Yo tampoco escribo relatos de más de 15 páginas o 16, ¿no? Entonces no son novelas, todavía no, tengo ideas para novela, pero no he empezado, luego os comentaré un poco, ¿no? Imagínate que son tus amigos del alma durante 3, 4 semanas, un mes, varios meses, y llega un momento en el que tienes que poner el punto y final. Y ese punto y final puede ser muy feliz, o desgraciadamente, si el relato lo pide y la historia se desarrolla así, puede ser muy triste. Y quizás puede ser que ese personaje ya no esté, y eso es duro. Porque ten en cuenta que tú has estado dedicando muchas horas de tu creatividad a crear un personaje que se tiene que marchar. Aunque luego siempre podríamos hacer como Arthur Conan Doyle, volver a traerlo a la vida si el público así lo requiere, como hizo con el famoso detective Sherlock Holmes. Pero realmente es verdad que es un duelo y te duele quitarte de en medio a ciertos personajes que han sido clave, que han sido héroes, que han conseguido su objetivo. Pero bueno, yo creo que eso es metaliterario, porque al fin y al cabo te permite seguir desarrollando otros personajes nuevos. Esos personajes realmente nunca se van, porque se quedan siempre en la pluma, o por lo menos una parte de ellos. Y con respecto a este tema de la muerte de los personajes, dice Silvio Gómez, la muerte le da sentido a la vida. Las pocas películas que conozco en las que muere el actor principal te marcan para siempre. Y le viene a la mente Armagedón, donde, bueno, Bruce Willis, que es el actor principal, se muere, dice, sentí que morí con él. Un poco a los lectores les pasa también. Claro, yo la verdad que acabo de tener, cuando he dicho Bruce Willis, es verdad que se me acaba de venir a la imagen esa película, sin hacer spoiler a nuestros seguidores, por si alguno no lo ha visto, es el héroe que tiene que dar su vida al final porque el fin común funcione o porque se logra un objetivo. Y al final pues pasa algo parecido, cuando tus personajes tienes que quitarlos de en medio, ya te digo, siempre se te queda una parte en tu pluma, y el personaje pues debe marchar, porque así la historia lo exige. Y eso prueba y demuestra al final que por mucho que intentes controlar a los personajes,
al final, si está muy bien construido, acaban desarrollando sus propios caminos, sus propias habilidades, y cuando te das cuenta, sobre todo si has escrito antes en un papel o en un sobre cerrado sobre lo que ibas a escribir, te acabas dando cuenta de que lo que has escrito se desvía bastante de tu propósito original, porque los personajes van tomando vida. Incluso muchos de ellos deciden morir o deciden tomar acciones heroicas. Claro, es cierto. Y con respecto a eso, Andrea Luna también nos comenta, dice, no te imaginas qué se siente cuando escribís una novela, una trilogía. A veces son años con esos personajes y se hacen tan parte tuya que cuando terminás de escribir es como que te falta un pedacito de alma o de cuerpo. Pues sí. Es muy cierto, es muy cierto. Y pasando ya a otra pregunta de Gema Luzgarda, bueno, dice, un verdadero placer escuchar a Luis, me gustaría preguntarle si hubo algún personaje determinado, además de esas experiencias o vivencias, en esa literatura de infancia o juventud, que le inspiró o ayudó a aprenderse, como él dice, esa bombilla que le abocó a escribir. Pues sí, se me viene a la cabeza un personaje de una niña pequeña en un centro comercial de aquí de mi ciudad, de Córdoba, que estaba yo vagando por las estanterías de la zona de libros para variar. me encanta ir a visitar las novedades, y vi a lo lejos una niña que estaba cogiendo, y esto es verídico, me pasó a mí, que estaba cogiendo una libreta de una estantería y llegó su madre y le riñó, le echó la bronca porque no le podía comprar esa libreta, porque habían venido a comprar otra cosa, a comprar un disco de música o algo así. Y la niña le dijo que quería ser escritora, que quería escribir un cuento. Y la madre le dijo que eso no era una profesión de futuro y que mejor que se dedicara a otra cosa, que jamás escribiera y que realmente era algo así, y así titulé mi relato, la llamó la tonta de las libretas. Entonces ese día sí es cierto que yo llegué a casa sin haber dado demasiado interés, y cuando llegué a casa y me senté delante del ordenador se me encendió la bombillita y escribí un relato sobre esa niña, sobre la tonta de las libretas. Luego ya le metí un poco de ficción, yo me metí también como protagonista e interactué con la niña, algo que no había pasado en la realidad, pero intenté darle un toque humorístico y un buen final, un final muy feliz a ese relato, ¿no? Ahí no murió nadie, te lo prometo. Y sobre todo, pues hacía una crítica a esa madre, ¿no? Que la trató de forma horrible y desproporcionada. Sí, la verdad que son esas historias que son muy reales y a la vez muy dolorosas. Qué triste que es que a uno le trunquen la ilusión, la profesión, la esperanza en algo que cree, que sueña, y sucede muy a menudo. Es bastante complicado. ¿Cuántos escritores truncos tenemos, ¿no? Durante toda esta vida. Y es muy bueno lo que vos hacés, porque es rescatar de lo malo algo sumamente positivo volcándolo en las letras. Es una enseñanza, una moraleja, algo que te queda. Y con respecto también a los personajes, ¿cuánto de vos pones en los personajes? ¿Cuánto de tus amigos, tus conocidos, tienen ahí? ¿O cómo es el armado también de los personajes? ¿Te pones a observar a alguien así como hiciste con esta niña? ¿Lo vas armando en tu cabeza o surge solo? ¿Te sentás y de repente surgen las cosas? Pues mira, te voy a responder por orden. Yo intento que todas mis historias transmitan algo o tengan algún mensaje. Es cierto que no se puede escribir un cuento, o por lo menos he leído a varios autores que recomiendan no escribir un cuento como una moraleja, ni que aparezca la palabra moraleja, pero sí es verdad que el lector puede terminar de leer la obra y decir, mira, me ha enseñado este valor, o me ha enseñado esta situación. Yo siempre intento que transmitan algo, y más me lo estoy notando en los últimos relatos que estoy escribiendo, que sin yo proponérmelo siempre transmiten algún mensaje, que luego intento retocar un poco, o intento afinar, pero sin darme yo cuenta la verdad es que están transmitiendo mensajes y me gusta, ¿no? Cómo está saliendo eso de forma natural, sin proponérmelo. Luego, respecto a los personajes, es cierto que algunas veces he aparecido yo como personaje, pero también aquí lanzo otro mensaje a los que nos están escuchando. Por mucho que tú te intentes modelar como un personaje, y mira que no hay nadie que te conozca más que tú mismo,
llega un momento en que ese personaje que construye está viciado. Porque ya que te metes en el mundo literario, pueden pasar dos cosas. Si tú te pones como un personaje, digamos, de tu obra, ya que el mundo es literario y lo has inventado tú, siempre intentas cambiarle alguna cosa. Imagínate, por un casual, que a mí me gustara volar. Y yo estoy escribiendo una novela fantástica y parte del protagonista pues se parece a mí. Pues entonces lo que voy a intentar es que ese personaje pues pueda volar. Es por ponerte un ejemplo. A mí me ha pasado que algunas veces en algún relato sí salgo yo bastante normal, entiéndeme, sin ningún añadido, por así decirlo, ningún añadido literario, y hay otros relatos en los que salgo mucho más callado o en los que salgo mucho más bajito. Luego me he dado cuenta con el tiempo que hago referencia a mi estatura y me doy cuenta de que yo no soy tan bajito. Y eso yo creo que es inevitable y es parte del proceso literario. Y luego también puede pasar que tú te pongas como el propio narrador, que al fin y al cabo, como ya he dicho antes, el narrador es un personaje más de la novela. Ya sea un narrador omnisciente, equisciente, en primera persona, el narrador está ahí, viendo la acción. Y tampoco tiene por qué ser el propio narrador, el propio autor. Yo no lo recomendaría, aunque también es cierto que lo he hecho en varios relatos. Y luego ya para acabar con la última pregunta que me hacías, respecto a los personajes, es cierto que me observo a mí mismo, pero que lo que más me gusta hacer es ir a un centro comercial para observar a la gente. Porque ahí se ven muchísimos comportamientos muy diferentes, sobre todo si vas en épocas distintas. Puedes ir en Navidad, en verano, puedes ir casi en cualquier época y te encuentras comportamientos muy diferentes, muy dispares en todas las personas. Entonces ya no solo aprendes de las experiencias de tus compañeros de trabajo, de tus amigos, de tus familiares, tu novia, etcétera, sino que vas aprendiendo de todas esas personas que se cruzan en tu camino, aunque sean 5 minutos, o aunque sea un segundo. Puede ser una simple mirada, un simple guiño que te permita desarrollar una idea o que se te quede grabado en el subconsciente para luego construir un personaje. Que ya de nuevo, como digo, y ya acabo con esta pregunta, que empiezas a meter tu creatividad, porque tú tienes un leve esbozo de esa persona y tú no sabes cuál es su personalidad, pero tienes que construirla con la pluma. Entonces ya vuelves a meter ficción. O sea, que copiar una persona real y meterla en una novela o en una obra es muy difícil. Sí, es cierto. Y bueno, un poco estábamos hablando y parece que quedó bastante prendida esa historia de la niña en el centro comercial y de cómo a través de la escritura uno puede o cambiar ese final que si bien fue real, sumarle algo, como vos decías, no tanto moraleja, pero alguna enseñanza. Y tengo 2 comentarios con respecto a esto. Uno de Gema, que dice: ser escritor es más que una profesión, es un sentimiento y negarse a ese sentimiento es casi imposible. Y Andrea, que dice: yo creo fervientemente que los comunicadores, ya sean periodistas, actores, escritores, tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo influimos en los demás. Y claro, yo me pongo a pensar, hay millones de libros dando vueltas y no puedo decir que todos sean positivos, por llamarlo de alguna manera, o sean enriquecedores. Muchos son como pasatistas, como un pasatiempo. ¿Qué percibís con respecto a esto vos en estas lecturas? Bueno, vos estás leyendo los clásicos y leíste muchos grandes de la literatura, pero ¿qué opinión te merece esto, no? De la literatura que se lee en un verano y después no recordás ni siquiera lo que leíste. ¿Está bien encaminada? ¿Hay gente que realmente escribe con algo, dejando una marca? ¿O estamos encaminándonos a eso? Bueno, yo voy a responderte por partes. Como dijo Edith Wharton en el ensayo El vicio de la lectura, ¿no? Leo textualmente, ¿vale? Que lo tengo aquí a mano. Leer no es una virtud, pero leer bien es un arte que solo el lector nato puede adquirir. El don de la lectura no es ninguna excepción a la regla de que todos los dones naturales necesitan cultivarse mediante la práctica y la disciplina. Y habla después: el error del lector mecánico es creer que las intenciones pueden sustituir a la aptitud. Me suscribo a esa idea y te digo lo siguiente: cualquier libro, yo por ejemplo no repudiaría a ninguno de los libros que pueda haber por todo el mundo, porque transmiten una idea, transmiten una vivencia de ese escritor, y como dice también Edith Wharton,
el autor, cuando lo escribe y lo publica y el lector lo lee, ya forma parte de ese lector. El lector también comunica con el libro. Entonces yo no lo repudiaría porque es el trabajo de un colega más de la profesión y no se puede hacer eso. Sí. También es cierto que, como tú dices, hay algunos libros que luego no vuelves a recordarlos en tu vida, ya no vuelves a pensar más en ellos. Y es cierto, pero también te digo lo siguiente, ya en relación a los bestsellers. Recientemente me dijo un compañero de profesión, que él está mucho más experimentado que yo, Francisco José Jurado, un escritor cordobés al que le mando un afectuoso saludo, que tiene que existir libros de todo tipo. Tampoco podemos dejar de lado un bestseller porque sea un bestseller y sea muy, muy leído, como por ejemplo 50 sombras de Grey. Es verdad que es un libro muy leído y es un bestseller, lo ha visto mucha gente alrededor del mundo, se ha traducido en muchos idiomas. No se puede repudiar por ello, porque es la idea de una autora que ha transmitido su vivencia, y eso ya de por sí es un hecho creativo más que destacable. Y también es cierto que las editoriales necesitan libros muy voluminosos en cuanto a ventas, que sean bestsellers, para poder soportar a los pequeños autores que estamos empezando a crear. Entonces tiene que haber un poco de todo, hay que llegar un poco al equilibrio. No sé si me explico con claridad. Tenemos que llegar a un equilibrio de obras que nos permita a los autores que estamos comenzando poder publicar nuestras primeras novelas, Dios lo quiera, en un futuro. Y también pues tiene que haber un poco de todo, porque en este mundo pues las personas tienen inquietudes diferentes y hay personas que le puede gustar más el género romántico y no por eso hay que desprestigiar ese género. Es un género perfectamente válido. Hay gente que solo lee aventuras, pues gente que solo lee ciencia ficción, como yo durante muchos años, y eso no quiere decir que sea malo, al contrario. Y continuamos con más Café entre Libros. Aquí estamos muy entretenidos. Estábamos hablando fuera del micrófono. Como siempre digo, qué privilegio. Nosotros seguimos hablando con el entrevistado como siempre. Ustedes se pierden todo lo que hablamos. No, mentira. Ahora vamos a hablar un poco de lo que veníamos conversando, pues sumamente interesante. Pero antes de comenzar con el tema de experiencias literarias, del blog, de Facebook, nos había quedado una pregunta de Silvio Gómez. Que, bueno, la pregunta es, Luis, ¿qué inspira a un escritor a crear? Dice, que, bueno, a ver, ¿qué pasa en el interior del escritor? Porque a veces creo que el personaje o la historia ya estaba dentro de él y al explotar su interior, a su interior le trae a la luz. Yo ya me trabé, pero bueno, se entendió. Sí, bueno, pues a Silvio le diría que le puede inspirar a un escritor casi cualquier cosa. Puede ser ver una persona cruzar un semáforo sin mirar, como me pasó a mí el otro día. Puede ser un viaje al campo, puede ser una visita al centro comercial, a la librería, ir con los amigos a un concierto. Muchas veces son pequeños hechos que se te van metiendo en el cuerpo, en la mente, igual que todos los libros que vas leyendo. Y es justamente como describes, que a veces la historia se va germinando dentro de tu cabeza sin que lo sepas, y al final o bien te viene a la luz en un sueño, o bien te viene lo cual os recomiendo, por cierto, que los que escribís, pues lo escribáis inmediatamente en una libretilla, si os desveláis, porque suelen ser sueños muy buenos, que luego se suelen olvidar. Se te suelen ocurrir personajes, o a veces se produce una explosión en tu mente, ¿no?, que empieza a crear muchas palabras, a unirlas, y la historia nace sola. O sea, una persona no se sienta delante de un ordenador y empieza, bueno, voy a escribir un relato sobre un campo de refugiados, sobre la pobreza, o sobre la libertad. Realmente muy pocas veces sucede eso. Y al hilo de esto, pues hay muchos certámenes que te ofrecen presentar relatos temáticos, lo cual por lo menos a mí no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Porque a mí no me funciona sentarme delante del ordenador y escribir sobre un tema cerrado. Tiene que ser sobre una idea que esté en mi interior. Entonces, en resumen, Silvio, te diría que lo que inspira a un escritor a crear es cualquier vivencia que haya vivido, por insignificante que pueda parecer, en su vida. Y lo que inspira a un escritor a crear es el hecho de que no puede vivir sin escribir. No quiere decir que tenga que estar todo el día escribiendo. Tampoco hay que obsesionarse. A mí me ha pasado, y hombre, es cierto que me he obsesionado con escribir todos los días. Y he llegado a un momento en el que me he dado cuenta que no puedo por tiempo y tengo que entenderlo. Entonces lo que inspira al escritor es ese afán por contar historias. Y si no tienes ninguna historia que contar, lo que hay es que leer, vivir nuevas experiencias, y a veces la historia viene sola, casi sin avisarnos. Muy bueno eso. Y con respecto a lo que contabas anteriormente,
de los bestsellers, de los libros, y bueno, de algunas opiniones. Tenemos la de Gema, que dice, totalmente de acuerdo con Luis, no hay libros que repudiar, recordando una frase que aparece en el primer libro de la saga Harry Potter, que es Harry Potter y la piedra filosofal. Dice, la varita escoge a su mago, señor Potter. Entiendes que cada libro es una varita y este te puede escoger o no, pero no por ello tiene que perder su magia. Y eso está muy bueno. Y también viene a colación por lo siguiente. Yo lo que quería ahora, Luis, es que hablemos un poco de experiencias literarias, porque me imagino que dentro de ese espacio también por ahí se forman intercambio de opiniones y vivencias muy diferentes. Quiero que nos cuentes un poco sobre esta inquietud que te planteo, y también que nos comentes un poco cómo nació ese espacio. Bueno, pues como te comenté, yo empecé a escribir ese día de mi cumpleaños relatos más serios, más asiduamente, y vi que me gustaban, pero claro, no sabía la opinión de las personas. Entonces me propuse crear un blog. Yo había tenido algunos blogs que abandoné a lo largo del tiempo, uno de viajes cuando estuve de Erasmus en Irlanda, otro de informática, pero este era diferente. Yo quería subir mis historias y escribir cómo me iba sintiendo al escribirla y cómo iba recorriendo este camino literario, porque yo lo llamo el camino de la escritura. Es un camino, o por lo menos eso es como lo definí cuando creé el blog en su primer post, en el primer artículo que hice. Entonces este blog iba a contener en principio mis historias, estas experiencias literarias que yo estaba viviendo y estaba plasmando en el papel, modificándolas siempre con la ficción. Luego con las licencias que el autor se puede tomar. Tú puedes conocer a una persona que es rubia, pero tú quieres que sea morena en el relato. Un perro puede ser más grande, más bajo. Puedes inventarte reglas mágicas como la piedra filosofal, etcétera. Entonces fue un espacio para compartir esos relatos y las personas empezaron a entrar y les gustaban. Dejaban sus opiniones, yo iba mejorando y me di cuenta poco a poco de que las personas iban pidiendo más. Entonces empecé a hacer reseñas literarias, empecé a crear posts sobre la creatividad, la página en blanco, de la cual me gustaría ahora hablaros un poco, y llegó un punto en el que me di cuenta de que el blog tenía que crecer, y para crecer yo necesitaba ayuda de más personas. Entonces, y ahora les mando un saludo muy fuerte a todo el equipo de Experiencia Literaria, que al fin y al cabo son casi 4.000 personas por Facebook, porque el equipo lo forman todos aquellos que nos siguen. Pues empecé a incorporar personas como Carlos de San, una persona que se encarga de las reseñas literarias, de las reseñas literarias no, eso ha sido un lapsus. Se encarga de las revisiones literarias, se encarga de el lápiz, o digamos, a él le gusta llamarlo el bolígrafo rojo sobre los relatos para sacar las faltas que tienen los relatos, y lo hace muy bien, hay que añadir. También se incorporó con publicaciones esporádicas Fernando Chelle, que ha publicado parte de su libro de revisión de textos junto con Carlos. Se ha incorporado José Manuel Blanco, al que le mando un afectuoso saludo, que nos suele escribir sobre los sentimientos, las experiencias vitales de los escritores. Él es formador de habilidades, entonces procura escribir sobre las emociones, pero las emociones aplicadas a la literatura. Luego se incorporó también Camilo, un amigo desde Colombia que nos sigue bastante y nos ayudó a crecer mucho en las redes sociales, le mando un saludo también. Y luego llegaron Rocío, una amiga de hace más tiempo que nos está ayudando con un taller literario, el cual yo no habría podido montar en solitario. También llegó Chari, una amiga de Valencia, de España, que nos está ayudando a crecer muchísimo en sobre todo las redes sociales, y también nos está ayudando con una sección muy importante de entrevistas a autores. Y luego la última incorporación, y no por ello menos importante, la de Raquel Peñalver, que ha publicado una de las preguntas hace poco, y que se está encargando, como te digo, de reseñas de los libros. Estas sí son las reseñas literarias, que antes lo confundí con Carlos. Aunque también Raquel se está encargando de hacer entrevistas a algunos autores en persona, algunos autores que han venido a Córdoba. Y lo mismo hará Chari en Valencia y haremos el resto de nosotros. Y cuando consigamos contactar con un autor en persona, pues intentaremos hacerle una entrevista de mucho más calado y maduración, como estáis haciendo vosotras conmigo, en persona, con sus fotos, sus preguntas, etcétera. Entonces la comunidad ha ido creciendo hasta un ritmo y un volumen que incluso nos planteamos adaptar una parte para niños.
para intentar captar esa creatividad que todos tenemos de jóvenes, pero que si no cultivamos la podemos perder para siempre. Intentar acercar a los niños a la literatura de forma que lean lo que les guste y que sean capaces de crear sus propias historias. Ese es el objetivo fundamental de Experiencia Literaria. Reunir a los lectores de todo el mundo, a escritores que están empezando y sobre todo unirlos para que no tengan miedo a esto que me gustaría comentaros, al miedo de la página en blanco. Claro. Es una experiencia espectacular. O sea, es un cuidado integral tan bien llevado que la verdad que sorprende gratamente, porque es lo que el escritor necesita. Y es cierto, y muchas veces hemos hablado muy por encima del tema de la página en blanco, que sí, la verdad que me interesaría que nos comentes a partir de la experiencia y de las experiencias del blog también, de qué se trata esa página en blanco. La página en blanco es el miedo que tenemos todos los escritores de sentarnos delante de nuestro ordenador. Está la página del Word o del programa que usamos en blanco. Yo fundamentalmente pongo el Word en pantalla completa y solo se ve el fondo blanco en el ordenador con las palabras que voy escribiendo. O sea que al principio solo veo un recuadro blanco en toda la pantalla de mi ordenador. Pues bueno, el miedo de la página en blanco es de que la página dentro de 2 o 3 horas se quede igual y no hayas escrito absolutamente nada. O lo que hayas escrito te parezca una sarta de sandeces que no llevan a ningún sitio y que consideres que tienes que borrarlo. Entonces el miedo a la página en blanco viene de ese miedo escénico que podrían tener los actores, pero un miedo a poner las cosas en el papel. Es un miedo muy racional y muy justo, y es loable porque es normal que lo tengamos. Pero la verdad es que tampoco hay que preocuparse, porque si somos sensatos, un texto cuando ya lo presentamos tiene que pasar por muchas revisiones. Es normal que escribir un relato nos lleve tiempo. Y es normal que no nos salga nada. Entonces, más que mitificarlo o ver que es algo malo, yo diría que es algo bueno. Es una señal de la creatividad que nos dice que quizás debamos parar y debamos replantearnos lo que estamos haciendo. Los bloqueos creativos van a existir en todas las carreras que sean creativas, propiamente dichas. Le pasa también a un pintor, le pasa también a un músico. ¿Por qué no le va a pasar? Claro que sí. Entonces estos bloqueos creativos yo creo que son el mejor momento para desconectar, tomarse unas vacaciones, descansar, estar con los amigos, etcétera. Y como decía Borges, para leer. ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva la inspiración. Es decir, si te encuentras con una página en blanco y no sabes sobre qué escribir, sencillamente no escribas. Porque si lo vas a hacer sin sentimiento, no te va a gustar, vas a acabar arrugando el papel y te puedes acabar incluso a odiar a ti mismo, a odiar esos personajes que estás creando. Y los personajes no se lo merecen. Sencillamente es lo que sienten en ese momento. También es cierto que a veces que estamos un poco más tristes y escribimos cosas muy buenas. Pero cuando no sale nada, yo por lo menos que a mí me funciona, lo que estoy haciendo es leer mucho, salir, dar un paseo, ir al centro comercial de nuevo, porque ahí se ven muchísimas personas y se conoce mucha gente, salir a la calle, quedar con los amigos, ir a clubes literarios, un taller de escritura que estaba apuntado y desde aquí saludo muchísimo, con muchísimo aprecio a todos estos compañeros, los que muchísimo y nos han aportado muchísimo en esta jornada literaria. Y yo creo que así se puede superar esa página en blanco. Se la puede superar precisamente si la ignoramos. Porque es algo normal que nos va a pasar y tampoco merece la pena preocuparse, porque más tarde o más temprano llegará y el escritor que diga a mí no me ha pasado, pues le pasará. Y cuando menos te lo esperes te volverá a pasar, y 3 o 4 veces seguidas, seguro. Sí, es cierto. Bueno, Andrea nos comenta una diferencia entre lo que es la página en blanco y el bloqueo del escritor, porque dice que la página en blanco es el miedo a iniciar, como vos estabas comentando antes, y el bloqueo es no tener ideas. El tema es cuando vos ya iniciaste, superaste esa página en blanco y vas por la mitad de la historia y te quedaste en nada. Es exactamente el mismo mecanismo mental que vos podés hacer con respecto a la página en blanco. ¿Te sirve despejarte, salirte de la historia, o te sirve de pronto buscar algo que tenga alguna similitud en la realidad con la historia que vos escribís para que aporten ideas? Bueno, lo de buscar alguna similitud con la realidad es fundamental, eso te puede ayudar mucho. Y ahí es verdad que Andrea hace una diferencia que es muy buena, la verdad es que hay que decirlo, que es bastante buena, nunca me la había planteado, pero es que yo lo veo igual, porque tú puede ser que hayas escrito las 5 primeras páginas del relato y sean fabulosas, y que llegue un momento que te bloquees. Yo tengo un relato que todavía hoy no he sabido terminarlo, y está inacabado desde hace 1 año y medio.
Le quedan 2 páginas. Sé lo que tiene que pasar, pero no encuentro las palabras para escribirlo. Y tampoco pasa nada. O sea, que el bloqueo puede ser igual, porque tú puedes tener una idea muy clara y no ser capaz de plasmarla, o puedes haberla empezado y sencillamente no sabes luego continuarla. Entonces eso me plantea a mí 2 preguntas que si no tenéis inconveniente, pues me gustaría comentarla, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde se debe empezar a escribir? ¿Se debe empezar a escribir por una novela o por una historia grande? No, lo que se debe empezar es por algo muy pequeño para que podamos terminarlo cómodamente, lo revisemos y sea nuestro trabajo terminado y estemos orgullosos para ir subiendo nuestra autoestima y nuestra capacidad. Y porque se debe empezar por lo pequeño. Y lo dice una persona que intentó escribir una novela que la llegué casi a terminar, pero era horrible y al final pues no encajaba. Es algo parecido a lo que decía Andrea. Llegó un momento en mitad de la historia que no era capaz de terminarla. Y luego también tenemos que plantearnos por qué escribimos. Tenemos que escribir para superarnos a nosotros mismos. Entonces los bloqueos, como digo antes, pueden ser un buen punto de partida para otra nueva historia. A mí me ha pasado que muchos relatos los he dejado en el cajón, como quien dice, y luego he vuelto a retomarlo una semana después y he sido capaz de terminarlo. Sin embargo, no he sido capaz de terminarlo después de un año y no sé el por qué. A veces pasa. Sí, sí. Bueno, Silvio Gómez nos lleva a las películas nuevamente y dice, me acuerdo de la película Tira mamá del tren con Danny DeVito y Billy Crystal. Dice, el escritor no podía poner una letra en el papel y la historia nació de la vida real. Y bueno, también Andrea nos comenta que es que el miedo a iniciar suele tener que ver con el temor sobre si lo que haces es bueno o no, o lo que necesitas ese momento. Toda historia nos dice cómo quiere ser contada, quiere ser leída y cómo quiere ser difundida. Y a veces, para mí, yo creo que es más preocupante para el escritor, obviamente, el tema del bloqueo mental que el tema de la página en blanco. Porque muchas veces, sin pensarlo, surgen, como vos decís, o algo de la vida real o algún disparador que vos tenés oculto ahí en tu mente y no sé, vaya a saber cómo surge alguna palabra, alguna idea, y es bastante complejo el hecho de por ahí si vos te terminás bloqueando no sabés para dónde salir. Claro. Y cuántos manuscritos quedaron en un cajón y a lo mejor, no sé, tenían un potencial increíble y no han llegado. Bueno, yo creo que siempre hay algo que contar. Como decía Silvio antes, siempre tienes algo en tu interior que va germinando y lo puedes contar. Pero cuando te bloqueas y no sabes cómo continuar. Claro. A mí lo que me han recomendado, os puedo hablar por lo que me han recomendado porque nunca me he sentado a escribir una novela de más calado, lo estoy planeando para empezar a documentarme a final de año, es que tú te documentas antes de llegar a escribir. Porque verás, hay distintos tipos de escritores. Tenemos los escritores brújula, los escritores mapa, e incluso podríamos decir los escritores GPS. ¿Qué quiere decir esto? Un escritor brújula sabe a dónde quiere llegar, pero el camino no le importa demasiado. Él sabe que quiere ir hacia el norte, hacia la montaña. El escritor mapa va siguiendo un mapa con las curvas de nivel y sabe por dónde debe hacer el ascenso. Pero es que el escritor GPS sabe el número de pasos que tiene que dar. Yo no sería un escritor GPS, pero si tuviera que escribir una novela intentaría ser un escritor mapa. Tener un poco claro el argumento, el trasfondo de los personajes. Como decía Lourdes Castillo en la entrevista que le hicisteis, hay que tener claro la historia de los personajes. Entonces es algo vital. Tú tienes que tener claro de lo que vas a escribir porque eso luego te puede ayudar. Puede ser que llegue un momento en mitad de la historia que no sepas cómo enlazarlo precisamente por eso. Porque no tenías clara la historia al 100%. Entonces puede ser que tengas ese problema, que digas, bueno, es que no sé continuar, claro, porque no sabía de lo que iba a escribir entero. O no tenía el final claro. Yo nunca me pongo a escribir sin tener el final en mente. Porque para mí es importante el mensaje, como os decía, que quiero transmitir. Entonces ese final siempre lo tengo que tener en mente. Sea más abierto o más cerrado. Entonces considero que siempre hay que ponerse a escribir teniendo un poco en mente lo que queremos hacer, ¿no? Y eso también en la sección de Lourdes, de la revista Ensueño. Yo colaboro en la sección Apasionado por Crear. Y quiero ir dirigiendo poco a poco esa sección a eso, ¿no? A esa pasión por crear, cómo podemos plasmarla de forma que utilicemos todas las herramientas que tenemos a nuestro favor y que aprovechemos también todos los puntos débiles y todas esas situaciones de bloqueo
para sentarnos, dejar de escribir y pensar cómo podemos mejorar. Porque es fundamental tener siempre un fin en mente, una historia que ser contada y cómo queremos contarla. Sí, sí. Bueno, tengo un comentario de Gema respecto a esto. Dice que es la sensación de responsabilidad para con el lector lo que a veces te bloquea. Puede pasar, suele suceder eso. Y Andrea también comenta que es bueno escribir aun si no nos consideramos escritores, porque nos depura el alma. Totalmente bueno cierto. Eso. Totalmente cierto. Es muy bueno, sí. Y una última acotación que me acabo de dar cuenta, Luis, gracias por hacerme dar cuenta que soy una escritora brújula totalmente. No sé a dónde voy, llego, pero no sé a dónde voy. Pero bueno, nos pasa muchísimo a todos. Y hablando de pasar, se nos termina el tiempo, nos quedan 5 minutos de programa y 1000 cosas todavía que quedaron ahí sin preguntar. Pero lo que quería, Luis, es que nos comentes un poco qué es lo que estás haciendo ahora, que nos des algunas novedades del blog también, como para que, bueno, los oyentes puedan seguirlos y puedan sumarse a la propuesta. Pues en nuestro blog, las novedades que pueden interesarle a todos los oyentes es el taller literario que está dirigiendo Rocío, que puede fomentar vuestra creatividad, en el que podéis subir pequeñas historias. Ahora mismo está abierto hasta el último día del mes de junio y podéis mandar vuestros relatos de terror. Estos meses estamos hablando sobre el terror. El taller suele tener una duración mensual cada entrega, aunque este último antes del verano lo hemos puesto de 2 meses para intentar captar más lectores, ¿no? Podéis mandar cualquier relato que tengáis de la extensión tanto corta como un poco más largo sobre historias de terror, como digo. También nuestro compañero Carlos, con la ayuda también en algunas ocasiones de Fernando, pues cuelgan muchos artículos sobre revisión, lo cual nos puede venir bien a todos, incluso a un servidor. Siempre hay que seguir aprendiendo y mejorando la revisión. Y también intentamos traeros a muchos escritores amateurs o escritores un poco más consagrados que están publicando en editoriales o incluso en Amazon. E intentamos hacer entrevistas también a escritores más conocidos para que podáis vosotros saber pues cómo fue su carrera, para que nos den consejos, etcétera. Y luego la comunidad, pues estamos pendientes de intentar hacer que crezca un poco más, con más presencia en las redes sociales y cambiando un poco el estilo para facilitar su acceso. Y como proyectos futuros, pues estamos intentando acercar este proyecto también a las escuelas, para que los niños puedan leer libros que les transmitan mensajes, que sea también literatura de calidad, pero más adaptada a su edad. Y también que los niños se lancen a escribir esas historias que seguro que les rondan por la cabeza. Y es el caso del proyecto Literachula, de un profesor cordobés del Colegio de los Califas de Córdoba, con el que hemos empezado a hacer algunas cosas, que él en paralelo estaba trabajando con ese proyecto de Literachula con los niños, y que fue el que nos dio en principio la idea, y nos fascinó, sobre todo la facilidad que tenía este profesor para contactar con sus alumnos. Y luego yo en privado, pues por mi parte lo que estoy haciendo, como os comentaba antes entre bastidores, como suele decirse, es que estaba preparando un libro para publicarlo en Amazon con más de 30 relatos sobre estas experiencias vitales, estas experiencias literarias, pero he decidido demorarlo al menos un año para intentar pulir más aún esos relatos y intentar también presentarme a ciertos certámenes para aumentar un poco mi autoconfianza, mi control sobre la literatura y forzarme a mí mismo a revisarlo, porque muchas veces uno intenta publicar porque cree que está bastante bien y sin embargo luego lo que tiene que hacer es revisarlo y revisarlo muchas más veces para pulirlo. Y quizás podría haberme equivocado o podría haber sido pretencioso por mi parte el hecho de publicar ese libro tan prematuro. Entonces ya, para despedirme, o a no ser que tengáis más preguntas o más consideraciones que queráis hacer, les quiero mandar... Ya no tenemos tiempo en realidad. Después veremos una segunda parte de entrevista más adelante. Pues entonces tendremos que hacer una segunda parte porque ya no tenemos tiempo para más y tampoco quiero quitar mucho más tiempo en vuestro espacio. Simplemente agradeceros esta oportunidad y saludar a todos aquellos que nos están siguiendo hoy en las ondas y también nos siguen todos los días por Facebook. Y decirle a todos aquellos que están lanzándose en el mundo de la escritura que no desfallezcan y que no tengan miedo, que en Experiencia Literaria estamos para lo que haga falta y sobre todo para conocerles y darles a conocer a nuestros seguidores.
Bueno, yo de nuestra parte, Luis, un agradecimiento enorme. Ha sido una experiencia radial, literaria, muy, muy linda. Y sí, prometemos segunda parte. Pero bueno, nada, ya se nos fue el tiempo. Y les cuento brevemente a los que están en escucha, como cada viernes, recuerden, 18 horas estamos aquí. Y el viernes 29 de mayo vamos a contar con la presencia de Marcelo Colombini, es argentino. Él escribe novela negra y publica en la editorial Di Valentis. El 5 de junio contamos desde España con José María Maldonado, es cantautor del Camino de Santiago. Va a estar también un programa interesantísimo. El 12 de junio contamos con escritores de literatura fantástica de Argentina, que las siglas son, la sigla es ELFA. También vamos a estar hablando con estos escritores. El 19 de junio contamos con Sergio Luciani, es artista de bonsái. Nos salimos un poco de la literatura porque nos gusta también, nos gustan estas notas diferentes que tienen que ver con la cultura, una cultura milenaria que como es la cultura del bonsái. Y les recuerdo varias cosas. Primero, pasen por ahí por Facebook, que den una vuelta con los chicos de Experiencias Literarias. La revista Luz de Dos Lunas ya salió el número de Luz de Dos Lunas, 2 con número, recuerden, revista Luz de Dos Lunas, 2 con número, pasen también por allí, la encuentran en Facebook. En la página web, launiversalradio.com, hay una pestaña que se llama Tu Revista, que es la revista de la Universal. Recuerden también Tu Revista, también en Facebook andan dando vuelta, en el Facebook de la Universal Radio. Pasen también por nuestra fanpage Café Entre Libros, nos dan un me gusta, que nos gusta que nos den un me gusta, con el juego de palabras y todo. Pero bueno, nada, gente, se nos fue el tiempo, se nos voló y nos estamos viendo el viernes que viene. Yo les recuerdo que este programa se llama Café Entre Libros, es un programa que sale cada viernes a las 18 horas horario argentino, 23 horas España, con la producción general de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gemma Lutgarda y la conducción de quien les habla, Silvina Zaneta. Nos encontramos el viernes que viene, un abrazo enorme para todos. Gracias por estar allí. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. La Universal Radio. Un año más junto a vos.